Quereteofili. En este video explicaremos los pronombres personales. En griego clásico, los pronombres personales se declinan, lo que quiere decir que cambian su forma dependiendo de su función en la oración. En el caso del pronombre ego, que es el de primera persona, es decir, yo, la persona que habla, el nominativo es ego, el acusativo es eme o me, el genitivo es emu o mu, el dativo es emi o mi. El de primera persona de plural, es decir, nosotros, es imis para el nominativo, imas para el acusativo, imon para el genitivo e imin para el dativo. El pronombre de segunda persona es sí, es decir, tú en español, y se declina de la siguiente manera: sí en el nominativo, se o se en el acusativo, su o su en el genitivo y sí o sí en el dativo. La diferencia entre las formas depende del acento. Si el pronombre es átono, es decir, que no tiene acento, se pronuncia con la palabra anterior, lo que denominamos enclisis. Por ejemplo, akuosu ala ujorose. Te veo pero no te escucho. Esto sucede con los pronombres cuyas formas son enclíticas. El de segunda persona es imis, vosotros o ustedes. Se declina de la siguiente manera: nominativo imis, acusativo imas, genitivo imon, dativo imi. El pronombre de tercera persona es aftos, afti, afto. Su forma cambia si la palabra a la que se refiere es de género masculino, femenino o neutro. Para el masculino singular, es decir, él en español, las formas son aftos, aftón, aftú, aftó. Para ellos es afti, aftus, aftón, aftis. Para ella es afti, aftín, aftis, aftí. Para ellas es afte, aftas, aftón, aftes. Si la palabra a la que se refiere el pronombre es neutra, como en el caso de dendron, las formas son afto, aftó, aftú, aftó. Si se trata de árboles, es decir, dendra, las formas son aftá, aftá, aftón, aftis. Veamos ahora unos ejemplos tomados de Platón, pues en los diálogos platónicos se encuentran muchísimos pronombres personales. En el primer ejemplo observamos que el pronombre ego está reforzado por la partícula que podríamos traducirlo o interpretarlo en español como yo por mi parte. En la oración ime egoge igar dikeosine o Sócrates ariti estin, podemos traducirlo por lo sé por mi parte, pues la justicia, Sócrates, es una virtud. El segundo ejemplo, utepícete, utepiceimas, podemos traducirlo por ni nos obedece ni nos persuade, por lo que imin está elidido en la primera parte de la oración, es decir, utepícete imin, utepiceimas. Como sabemos, en griego no repetimos las palabras. En el tercer ejemplo, podemos observar dos funciones del pronombre sí. El primero en dativo, sí, y el segundo en genitivo, su, junto con la preposición metá. Entonces, y un sí filon ethelo-skopin metasú. Podemos traducirlo como, así pues, si para ti es agradable, si te gusta, quiero observarlo junto contigo. El cuarto ejemplo, pasan imin tin alician ego ipon, podemos traducirlo por yo os dije a vosotros, es decir, imin en dativo, toda la verdad. El último ejemplo, ean men ofelima y tafta bulomeza pratinafta, podemos traducirlo como si estas cosas son provechosas, queremos hacerlas. Con lo que podemos ver cómo funciona un neutro plural. En el caso de aftá está referido a tafta, que está en la oración anterior, que significa estas cosas, y queremos hacerlas, es decir, queremos hacer estas cosas.
Sería la interpretación de la segunda parte de la oración. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles. Erothei, ófili.